cuáles fueron los elementos más destacados de ese debate que duró un poco más de 2 horas. Y para eso vamos a contar con el punto de vista de Alejandro Katz, que es analista político. Alejandro, muy buenas tardes, un saludo. Muy buenas tardes, gracias por llamarme. No, por favor, al contrario, Alejandro, ¿qué es lo que más le llamó la atención? ¿Qué es lo más destacado para usted? Bueno, yo haría dos análisis, si me permite. Uno, desde el punto de vista de lo que podemos presumir que era la estrategia de cada candidato y las necesidades de cada candidato, y otro desde el punto de vista de la observación del público, de lo que nosotros, yo o algunos podemos pensar respecto a lo que vimos. Desde el punto de vista interno, desde lo que suponemos que era la intención de los candidatos, yo diría que había, por supuesto, 3 relevantes. Los otros 2 no tienen ninguna chance, los podemos dejar de lado, aunque hay cosas para decir, pero los podemos dejar de lado por ahora. Milei era el más expuesto en el debate, como ocurre siempre con quien viene liderando la intención de voto. El resultado en las PASO y lo que indican las encuestas sugiere que Milei está todavía primero en intención de voto y por tanto es de los contendientes es el más expuesto y el que más susceptible de ser atacado o amenazado por los otros era. En mi opinión, Milei pasó bastante bien esa prueba, consiguió no descontrolar las respuestas, lo cual es muy poco habitual en él, y si bien en general su salida de tono emocional le resulta favorable entre sus seguidores, en un debate presidencial podía no ser favorable porque de lo que se trata aquí es de ir a buscar los votos que no se tienen, no de asegurar los que sí se tienen. Y para los que no se tienen, los votos indecisos, una variable seguramente a considerar era la capacidad de Milei de mantenerse en el eje. Y ayer, con una actitud estudiada, con los anteojos a media nariz, en una actitud profesoral, consultando papeles y sin levantar la voz, o al menos no tanto como habitúa a hacerlo, creo que Milei consiguió preservarse. Massa tenía, creo yo, el papel más difícil, porque es parte de un gobierno que está en una situación francamente deteriorada, con unos índices de opinión muy contrarios por parte de la ciudadanía, y siendo parte de ese gobierno, y no solo parte de ese gobierno, responsable de la política económica de ese gobierno desde hace un año, tener que salir a ofrecer virtudes futuras era muy complejo. Y sin embargo lo hizo bastante bien, tuvo un discurso articulado, ofreció algunas propuestas para un eventual gobierno. Yo creo que son muy imaginativas y poco viables y poco sostenibles, pero ofreció políticas concretas. Mostró una imagen de hombre de Estado presidencial, articulada, sobria, seria. Le juega en contra su historia, no solo su participación en este gobierno, sino una historia que ha sido una historia tortuosa, una historia en la que se observa más la ambición que los principios, más el oportunismo que las ideas, etc. Tiene que luchar contra esas dos cosas, pero ayer salió bastante bien librado. Y por el contrario, la tercera de los 3 candidatos en liza, en pugna, que era Patricia Bullrich, tenía todo para ganar porque había salido muy mal de las PASO y tener la ocasión de mostrar una imagen articulada, de poder mostrar que había reconstruido un discurso, un tono y una idea, de modo en el que las PASO la desubicaron, la sacaron de la posición de ser la principal desafiante del oficialismo. Esa oportunidad que tenía ayer la desperdició, no pudo articular un discurso, no pudo dar respuestas ni técnicas ni políticas, titubeó ante preguntas muy concretas sobre problemas económicos, intentó derivar a Melconian el saber específico de la economía, pero se espera que un candidato a presidente
tenga las respuestas fundamentales a algunos de los problemas más serios que va a tener que resolver, entre ellos la inflación, el exceso de liquidez. Hubo preguntas que la desconcertaron. Estuvo muy desarticulada, muy nerviosa. No fue una intervención feliz. Yo creo que Patricia Bullrich salió muy dañada de la situación, que Massa pudo evitar hacerse cargo de aquello de lo que debería hacer cargo y que esquiva con mucha habilidad, y vender ilusiones, no sabrá cómo cumplir, y que Milei pudo contenerse para evitar ahuyentar a posibles votantes que todavía no lo han sido para él. En líneas generales diría, en relación con lo que uno imagina que eran las estrategias de cada uno de ellos, Milei y Massa salieron bastante bien parados, Patricia Bullrich no. Desde el punto de vista de la ciudadanía, si me permite, yo agregaría a Pepe que el espectáculo que vimos es un espectáculo, no decir que nos ha decepcionado, porque los que observamos la escena política preveíamos algo semejante, pero los grandes temas del país estuvieron afuera. Por supuesto, sí, hay que estabilizar la economía, eso es de sentido común, no es ser materia de debate. Pero los grandes temas de la agenda, ¿qué se va a hacer con la corrupción? ¿Qué se va a hacer con la justicia? ¿Qué se va a hacer con la transición energética? ¿Cómo se va a encarar, cómo se van a encarar los problemas de pobreza y de integración social, de generación de empleo en un mercado que está cambiando estructuralmente? ¿Cómo se van a encarar los problemas de distribución territorial de la población de nuestro país, que sigue desde hace 100 años, si es que no más, totalmente distorsionada y es causa de los problemas que enfrentamos? ¿Qué tipo de inserción internacional y de relaciones internacionales pretenden diseñar los distintos candidatos? ¿Cómo hacer frente a una nueva revolución tecnológica que está jugando en el terreno de la ciencia artificial y que va a cambiar la productividad de producción, las lógicas de los servicios y del empleo? Y necesariamente debería cambiar también las políticas educativas. Todos estos temas, que son los temas verdaderamente importantes, estuvieron ausentes, y yo creo que estuvieron ausentes no por una especulación acerca de lo que le interesa a la gente, sino porque los candidatos no tienen nada para decir al respecto. Alejandro, ¿le sirve a la gente un sistema tan cuadriculado y tan encorsetado, con tiempos tan limitados como para poder desarrollar algunos temas? Y en todo caso, como segunda parte de la pregunta, ¿los estrategas de cada uno de los sectores políticos que participaron entendieron bien cómo es la regla de juego de esto, cómo jugar estratégicamente, o hubo un déficit allí? A ver, yo creo que un debate presidencial siempre va a tener un formato insatisfactorio. Son muchas personas que tienen que discutir bajo una regla bastante rígida, porque si no puede ser un caos de discusiones paralelas, de salidas de tono, de desorden, de ataques personales. Bueno, lo vimos con los vicepresidentes, Alejandro. Difícil. Lo vimos con los vicepresidentes, los vimos con los candidatos a jefe de gobierno. Digo, no es fácil encontrar una buena regla para esto. Yo creo que hay que ir innovando, hay que ir modificando y agregando posibilidades. Me parece que la regla del derecho de réplica fue una buena incorporación al debate, pero efectivamente no imagino un diseño del debate que pueda resultar satisfactorio para todas las partes, para los que tienen que hablar allí y para los que tenemos que escuchar lo que dicen. Pienso que quizás menos tiempos y exposiciones un poco más extensas sería mejor, pero eso va contra la lógica de la atención de los espectadores en el mundo contemporáneo, y creo que hay un exceso de énfasis en el aspecto del espectáculo que se nos brinda,
sobre la reflexión y la discusión que se genera. Si yo tuviera que hacer una recomendación, sería precisamente esa. Necesitamos más tiempo para la exposición, más posibilidad de reflexión por parte de quienes exponen, que no sea necesario en 1 minuto 30 o en 45 segundos o en 15 segundos exponer algo que para ser expuesto en ese tiempo necesariamente va a estar muy modelizado desde antes en sesiones de entrenamiento, le quita autonomía, lo rigidiza y nos trae más las decisiones de los analistas y de los estrategas de los candidatos que la palabra del candidato mismo. Entonces yo digo, hacerlo más, como se dice, más oceánico, más distendido, con más tiempo de exposición, creo que sería una contribución. Quizás sería más aburrido si se espera tener 50 puntos de audiencia, pero sería una contribución más importante para el conocimiento real de cómo se desempeñan los candidatos en una situación de confrontación, de discusión, de reflexión, de pensamiento, de aceptar la crítica y responder a la crítica, todo eso que hace verdaderamente a la vida democrática, Alejandro, que no es la dinámica televisiva. quiero preguntarle específicamente ahora por dos candidatos, que el primero de ellos, Milei, ¿le parece que ha capitalizado bien no solamente la no pérdida del talante, sino que además utilizó, a ver, corríjame si no estoy diciendo lo correcto, pero da la sensación que utilizó muy bien las pantallas partidas? Esto es, cuando le hablaban o le preguntaban, él acompañó con una gestualidad que es como si verbalizara cosas, cosa que no hizo el resto de los candidatos. ¿Usted está de acuerdo con eso? Efectivamente, Milei, que de todos los que estaban en la escena es el que tiene más cualidades histriónicas, más cualidades actorales, que tiene incluso, diría, más entrenamiento para expresarse con los gestos que los demás. Diría, también Miriam Bregman es muy eficiente en ese sentido, ¿no? Pero Milei es particularmente histriónico. Efectivamente, él iba comentando lo que se decía de él con su gestad, iba desacreditando al que hablaba con los gestos y utilizó ese recurso como un tiempo extra del que no dispusieron los otros, porque fue como un réplica adicional que se dio. Ahora, eso es habilidad, no hay ninguna crítica posible a que lo haya hecho de ese modo. Además, creo que eso le resulta simpático a su público, que está esperando que él desprecie a los interlocutores, que él sea desdeñoso, que no sea reflexivo, que no escuche con atención, sino que escuche impugnando lo que se le dice. En lo que yo escucho no hay nada de lo que pueda aprender, no hay nada para reflexionar. Todo lo que me dicen marca el error, viven los intereses que ocultan, y fue muy hábil para traducir esos comentarios con los gestos. Alejandro, estoy muy pasado en el tiempo, pero necesito preguntarle esto, así que le agradeceré que sea usted bien sintético. De todas maneras, ya usted dio un avance de lo que puede ser la performance de Patricia Bullrich. ¿Perdió la oportunidad de ir a fondo con un par de temas que estaban allí servidos? El tema Insaurralde para hablarle a Massa y el tema económico, cuya gestión habla por sí sola con los números. ¿Perdió esa oportunidad Patricia Bullrich? Anoche sin duda la perdió. No quiero decir con esto que no pueda encontrar otra ocasión, el debate del domingo próximo o alguna intervención pública en lo que queda de tiempo de campaña, pero anoche Patricia Bullrich perdió una oportunidad que era muy importante porque era el punto de inflexión que ella podría haber encontrado en relación con la mala posición en la que quedó. Es incomprensible o no es incomprensible, eso depende de la interpretación de cada uno, que no haya tomado la ocasión para alcanzar el protagonismo que le hubiera permitido ser más competitiva para el ingreso al balotaje. Yo no quiero descartar que pueda hacerlo, no hago